Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años. La familia temporal de un niño, niña o adolescente puede cambiar el destino de sus vidas. Tú también puedes hacerlo y cuidar y devolverles el derecho a ser protegidas, amadas y acogidas. Postula mejor nines.cl. Monada, Satelitos, Cacerismo Unido, Usariada y tú que nos escuchas en secreto, quieres ver contenido exclusivo, te perdiste alguna entrevista. Todo eso y la nueva temporada del Chile que viene está en nuestro perfil de YouTube. Búscanos como @SuelaRadioCL y disfruta de otra sintonía. Estamos en todas las redes, chicos, en todas las redes. Oye, como les prometí, hoy es un día de memoria porque nosotros nos vamos a descansar ni claudicar en esto. Ustedes lo saben, me conocen, pero también nuestro programa, nuestra radio tiene la necesidad, ¿cierto? La necesidad de insistir, como hemos dicho, porque no va a ganar, nunca puede ganar quienes intentan olvidar. ¿Para qué? Para no hacer justicia por lo demás. Carmelo, matar 2 veces a un mismo hombre. Este libro escrito por Andrés Gómez Aguad y Camilo Pérez Alveal. Hoy día estamos con Andrés López. Bienvenido a nuestro programa, Andrés. Muchas gracias por estar aquí, por tu sentido del humor, porque nuestro encuentro allá nos fue muy afortunado. Yo estaba hablándole cera y él... Estoy escuchándolo. Y el Andrés me descubrió. Gracias por la invitación. Por estar aquí. Gracias por Oye, tú eres muy joven. Sí. Muy joven y de hecho esa fue una de mis preguntas. ¿Por qué tan joven? Porque podríamos decir que hay una generación, o de hecho hemos hecho ese como reflexión, ¿no? Que hay generaciones que no quieren hablar más o que pareciera que están lejos de querer hacer memoria. Sin embargo, tú no. Uh-huh. ¿Cómo llega la historia de Carmelo Soria? Vamos a hablar de la historia de Carmelo Soria, por supuesto, pero a ti, ¿por qué tú como joven te interesas en hacer un libro que haga memoria de nuestra tragedia, digamos? A mí me pasa que te puedo decir que yo discrepo un poquito. Yo creo que las generaciones jóvenes igual tienen interés. Gracias yo por creo discrepar, que son discrépame nomás. Porque ese como gran arco entre las generaciones más jóvenes y las quienes vivieron la dictadura son como las más... las que más relativizan un poco, con más distancia. Pero los jóvenes yo tengo la sensación, por lo que he visto en las ferias del libro, son muchos jóvenes quienes compran a los libros, que le preguntan, que nos escriben, partiendo por ahí. ¿Y por qué yo llegué a este caso siendo tan joven? Tengo 27 años. Partí, muy joven, po. Sí, pues esto a los 23. Por eso... A los 23 partí. Era rubio, estaba de colorado. Era rubio cuando chico, decía mi mamá. Sí. No, y llegué particularmente por, yo creo que 2 componentes. Uno, una de sensibilidad personal respecto a la dictadura, una casa que siempre se conversó de estos temas, una casa que se conversó de las atrocidades. Qué importante. Es que la mesa es súper importante, ¿cachai? Yo creo que esa es la mayor pérdida. Y no estar de acuerdo. No estar de acuerdo. Es hablar. Hablar, poner las cosas sobre la mesa y escuchar también. Claro. O sea, la mesa es súper importante. Sí. Y después viene un segundo factor que es como desde el periodismo, ¿no? Que me acerqué a esta historia porque Camilo, que es el coautor, su mamá era mejor amiga del colegio de una de las hijas de Carmelo. Y yo no tenía idea de quién era Carmelo Soria, la verdad. No tenía idea. El Camilo me dijo, mira, un caballero, ¿cierto?, que fue asesinado en dictadura. Conozco a su familia porque nos preguntamos para ver si nos pueden ayudar a este trabajo de la universidad. Nos acercamos y nos dimos cuenta, yo al menos, que había una historia más grande que contar. Entrevistamos a Carmen Soria, la hija, que hoy tiene 63 años, o sea... Y sobreviviente al dolor también. Casi 10 años más grande que la edad que tenía su papá cuando murió. Y que lleva desde los 16 años metida en este túnel, ¿cachai? Buscando justicia. Yo creo que esa conversación con Carmen en particular me tocó mucho y quise como un poco acercarme. Y dijiste, aquí no hay vuelta atrás, tanto en mi carrera como en el periodista que quiero ser. Completamente. Ahí como que cuajó toda esa conversación de mesa, sobremesa con la familia, con esa sensibilidad de conversar con Carmen, ¿cachai? Y encontrar que la justicia está más lejos de lo que uno cree, ¿cachai? Como un país bien amigo de la impunidad. Sí, lamentablemente, como un cáncer la impunidad en nuestro país, sí. Y además la justicia en su tiempo. Porque no es solamente hacer justicia ya cuando Carmen, por ejemplo, tiene 10 años más de cuando mataron a su padre. Claro. O sea, ella tiene 60 y ha vivido toda su vida esperando justicia, y si la justicia no llega a tiempo, no es justicia. Exacto. Es una respuesta, es un saludo a la bandera casi, pero no es justicia. Leyendo
libro, bueno, la parte de atrás del libro queda clarísimo porque esto se llama así, matar 2 veces a un mismo hombre. Pero quiero que me lo expliques tú, porque además quiero que le cuentes al público quién era Camilo Soria y por qué de pronto a ti te interesó este personaje, porque hay tantos también, ¿no? Sí. O sea, podría haber sido Carmelo o tantos más. Carmelo era un español, comunista, funcionario internacional de Naciones Unidas, dedicado a la propaganda en la Sálganse de la clandestinidad. ONU, dijo la ONU. Claro, sáquense de la ONU, ¿cachai? Y resulta que él se dedicaba a la propaganda clandestina en dictadura, a asilar gente en distintas embajadas, a ocupar un poco sus atributos como funcionario internacional para cooperar con la resistencia. Y eso hizo que la DINA lo pusiera en el ojo del huracán, empezó a hacer una molestia para los agentes de la dictadura y decidieron eliminarlo. Yo creo que tiene un montón de cosas. Puede ser una señal al mundo internacional de decir aquí nadie se salva. Y nadie se mete. Y nadie se mete, ¿cachai? Excepto Estados Unidos o quienes quieran colaborar. Claro, y además que tiene que ver con un año de desbaratación del PC completo. Ya cae el caso Conferencia, cae Conferencia, cae todo el frente de propaganda y cae Carmelo Soria también. Entonces, ese digamos, este personaje que tiene una tradición en España súper importante, viene de una familia intelectual, que fueron combatientes antifranquistas también, claro, de su juventud. Una historia ahí profunda de... Claro, o sea, la historia de Carmelo es una historia de democracia, una historia de dignidad, una historia de resistencia, pero la segunda parte, que es la que me estáis preguntando, claro, pues de mucha impunidad, es bien triste. Yo tengo la sensación que a una persona se le puede matar de muchas maneras. Yo, de hecho, cuando me preguntan siempre ¿por qué el título? Yo respondo con una pregunta y es ¿cuántas veces se puede matar a una persona? De muchas maneras. De muchas maneras. Está la muerte en vida de cada uno que por traumas, por penas, uno misma a veces ha sentido también como de pronto hay cosas que te pueden cortar las alas, cortar las manos, cerrar la boca, hacerte callar. Todo eso igual es muerte, ¿cierto? Totalmente. Porque se apaga tu luz. Pero ¿por qué este libro se llama así, a propósito de la justicia? Sí, yo creo que de todas esas muertes posibles acá en el libro vamos a ver 2 nomás, ¿ya? La primera, que es como la muerte cruda, el homicidio. Exactamente lo concreto. Hoy. Lo concreto. Exactamente hoy, 14 de julio, pero hace 47 años, a Carmelo Soria lo secuestran en la calle, disfrazados de carabineros los agentes de la DINA, lo llevan a la casa de Locurro, donde producían gas sarín. Además es de una manera muy cruel. Siniestra, muy siniestra. Sí. Allá lo torturan, lo interrogan y finalmente lo matan. Después lo suben a su propio auto, lo llenan de alcohol el vehículo y a él mismo, y hacen parecer un montaje, o sea, hacen parecer un accidente empujándolo por el cerro del Parque Metropolitano hacia abajo. Después de haberlo torturado, por lo demás. Como diciendo, este tipo estaba despechado por el amor, se cayó al copete y cayó por el cerro. Ese es el nivel de maldad. Y además tiró copete en el auto. Súper coherente, claro, el plan. Dejaron un montón de cosas mal. Entonces, esa es la primera muerte, ¿no? Como la cruda, la dura, yo diría la siniestra. Y la segunda es un poco más abstracta y tiene que ver con la de la impunidad. Y es que todavía, imagínate, 50 años, tenemos una gran capa de impunidad que cubre grandes esferas de nuestra sociedad en torno a la dictadura. Y los primeros gobiernos de la Concertación fueron, digamos, el motor de aquello. O sea, yo lo digo sin ningún problema. La Concertación hizo todo lo posible para que el caso de Carmelo Soria no tuviera justicia. Puso un freno de manos en ese sentido. ¿Por qué? Porque los agentes que asesinan a Carmelo Soria de la Brigada Mulchen eran agentes de élite muy cercanos a Augusto Pinochet, oficiales de su primer anillo de seguridad. Y como dijo Pancho Vidal, que fue vocero de la Concertación, el eje de la gobernabilidad de los 90 era no molestar mucho a Pinochet, ¿cachai? Era como no molestar. Que el caballero no estuviera enojado, ¿cachai? Hagamos todo para que el caballero no esté enojado. Y tocar a sus hombres, claro que lo molestaba. Entonces pusieron un tapón. Dijeron, vamos a ceder toda la verdad y justicia en la medida de lo posible. Y eso, por supuesto, es una segunda muerte, es un segundo crimen de la memoria. Promover esa impunidad era lo que permitía mantener el orden institucional de los 90 y así lo hicieron. Oye, cuando tú empezaste con la investigación, tuviste esta conversación, tal vez más de una, con la hija de Carmelo Soria y todo, en ese minuto yo me imagino que tú tenías como viva la esperanza de que estábamos haciendo algo ¿no? Claro. Sacarnos ese velo de impunidad, estando con las personas que están movilizándose para que esto suceda.
¿Qué te pasa a ti, siendo también tan joven, tan consciente? Hoy que nos encontramos, imagínate, hoy día conmemorando una fecha a propósito de la desaparición de Carmelo en un principio, que ahora se insista sobre estos puntos, se insista sobre el silencio, pareciera que las víctimas molestan, se hacen llamados negacionistas muy, muy graves, muy violentos, encuentro yo. Es muy violento para una señora como Laura Pizarro escuchar en su cara, o Gumucio escribiendo en el diario El País, que tratando a Carmen Hertz como la Penélope de la dictadura, o sea, perdón, riéndose incluso a propósito de defender a su amigo Pato Fernández por lo demás, Claro. o sea, por un motivo bastante menor, es capaz de lavarse la boca, si podemos decirle así, con la dictadura y con las víctimas. ¿Qué opinión tienes tú como autor, como periodista de esto? Yo, la verdad, tenía otra expectativa de lo que iba a pasar a los ¿Sí o no? 50 años. Otra. Que estuviera el tejo tan pasado hacia el negacionismo. No, porque el negacionismo, al final del día, uno sabe quiénes son los negacionistas, y creo que ellos son sinceros en decir, Pero ¿sabes que hay yo no más. creo? Pero el problema, yo creo, es cuando la gente empieza a relativizar. Ese para mí es el verdadero problema, que son los gumucios, bueno, el de Guria completo en realidad. Me encanta. Y ahí me preocupa un poco, de hecho, el hito de Pato Fernández yo creo que es clave. ¿Sí o no? Porque Como que uno le bajó el reveló perfil, muchas cosas pero también. reveló un poco de la narrativa, el relato que querían instalar. Y que si uno ve un poco más las entrevistas para atrás, es el mismo relato de la Fundación Jaime Guzmán, porque es como la violación de los derechos humanos las condenamos siempre, pero discutamos un poco el tema del golpe. Pero ¿sabes? veamos las razones por las cuales O sea, esto sucedió. Hay una diferencia muy grande entre hacer una discusión sociológica, historiográfica, es decir, las causas que llevaron al Por golpe, por supuesto. supuesto. Pero ahí a decir como, mira, igual estamos traspasando solapadamente la culpa a las víctimas, como diciendo, oye, igual esto fue culpa de ustedes también. Y ¿cachai? llamando a un duelo Claro. rapidísimo, como lo hizo Christian Ya Banker hay en la Christian última. Barkin diciendo como, oye, es hora de cerrar el capítulo. Y yo como pienso en la Carmen Soria, pienso en la Carmen Soria, una mujer de 63 años, que de los 16 años, ¿y qué estabas diciendo tú a los 16? Imagínate. Y piensa lo que estaba haciendo ella a los 16. Yo jugaba tazo. Ella estaba buscando justicia para su papá, ¿cachai? Ella estaba dolida por su papá, fue una familia que creció torcida, ¿cachai? Sí. Una familia que tuvo que vivir Rota. tuvo que vivir en la sombra. Y esa cuestión yo creo que para los tiempos que corren es una demostración de que estamos llegando tarde. Para mí, hoy día el gobierno creo que tiene una oportunidad súper importante de tirar toda la carne a la parrilla, ¿cachai? Es el Sin momento. miedo, hijos, por favor. Toda la carne a la parrilla, o sea, digamos, el mundo más de negacionista y que están relativizando los crímenes, el horror, están avanzando fuerte. Sí. Yo creo que, y a la gente no le gusta eso, de verdad. Luis Silva, el profesor cuando tenía la mejor votación de Santiago y dijo que Pinochet era un estadista. ¿El cual que está escondido ahora? El que está escondido. Ah, por supuesto. Desapareció, su aprobación se fue al suelo. La gente no tolera los crímenes que se cometieron en dictadura. Y creo que en ese sentido el gobierno tiene una oportunidad de tirar toda la carne a la parrilla. Aparte, frente a la justicia, no hay por qué tener un Sí, pudor con totalmente. los victimarios. Tú entrevistaste para este libro a Guillermo Sí. Salinas Torres, Sí. jefe de la brigada Mulchen, que secuestró, torturó y mató a Carmelo Exacto. Soria. Primero, ¿cómo fue para ti enfrentarte a una persona así? Crudo, muy crudo. ¿Sí o no? Como estar todo el rato pensando, mierda, estoy frente a este caballero, mierda. Sí, yo lo quería ir a ver, quería golpearle la puerta a su casa y conversar, pero no me dio, la verdad. Porque él es jefe de la brigada Mulchen, una brigada operativa dedicada a exterminio de personas como casos especiales. Como este, Como claro, este. como estos casos encargados. Claro, un brazo operativo Manuel Contreras. Claro. Ahí donde uno puede hacer el link con Augusto Pinochet, quien mandaba finalmente la brigada Mulchen. Y claro que es crudo, po. O sea, llegar de una persona que uno ha leído, que toma la cabeza a una persona, la apoya en un escalón y le hace una suerte de palanca con la pierna hasta romperle el cuello, es atroz, po. Entonces uno siente que... Hoy yo estaría mirando las manos, estaría como... Yo no las sé. primeras, yo llego a haber conversado con él 4 veces. Y Ya. las primeras 2 era yo solo tartamudeaba. Ahora tartamudeo de pensarlo, Después, ¿cachai? claro, Es súper sí. tenebroso. Eh. Pero a mí lo que más me sorprendió de esa conversación es saber que ellos están convencidos que tenían razón. El mayor cáncer de la dictadura, percibo yo, respecto a los agentes, no es... Y porque yo creo que muchos de ellos se suicidan. Sí. Yo creo que tiene que ver con que ellos realmente creen que tenían la razón. Y enfrentarse a una realidad de decir, parece que no, es una cuestión que los debe perseguir mucho.
Entonces, así yo lo veo. Tenebroso, siniestro, y que ahora pronto vamos a saber si se hace justicia o no con el caso de Carmelo Soria y Guillermo Salinas Torres, que fue amnistiado en los 90, es decir, Sí, porque esto también tiene que ver con la segunda muerte o matar más de una vez, tiene que ver con la amnistía que en algún momento se le entregó a estas personas. Sí, pues, o sea, como señor, usted lo hizo, lo sabemos que lo hizo, pero le vamos a perdonar. Y está bien, muchos países tienen amnistías, pero son en democracia. Pero no a violadores de derechos humanos. O sea, son después, son en democracia, como ya, tenemos que avanzar en reconciliación. Y sobre la pregunta anterior, la reconciliación, que es importante, ¿cachai? Para mí la línea es, el golpe fue algo criminal. La dictadura y la violación de los derechos humanos fue algo criminal. ¿Necesitamos reconciliación? Sí. Pero reconciliación no es cerrar el capítulo y hacer como que nada pasó, sino es combatir la impunidad. Toda la verdad y toda la justicia. Justicia y reparación. Justicia y reparación. Absolutamente. Oye, estoy pero en llamas conversando contigo, Andrés, porque súper de la parroquia además, entonces estamos felices hablando de esto desde el mismo lugar. Un saludo a la Radio Agricultura, que debe estar haciendo todo lo contrario. Oye, aquí dijo este señor Guillermo Salinas, nosotros éramos muy jóvenes, simplemente no podíamos elegir. Había una suerte también como de decir, esto era lo que teníamos que hacer, a propósito de ya la absoluta convicción de lo que estaban haciendo era lo correcto, pero también algo como que por eso también después muchos se suicidan o tienen problemas mentales, familiares, quedan solos o no hay cómo contener a estas personas que perpetraron crímenes tan fuertes por un mandato superior, pero al mismo tiempo es un ser humano. O sea, ¿tú viste al ser humano en Guillermo? ¿Lo pudiste ver o ese torturador es por sobre el ser humano? Yo lo vi, sí, lo vi. Lo vi cuando conversando, me acuerdo que le pregunté cómo se sentía él respecto a caer preso, a la posibilidad de caer preso. Ya. Y, puta, terrible, me dice, se quiebra, piensa en su señora, llanto, así sollozando. Y me llamó mucho la atención. ¿Y puede estar todos estos años libre? Libre, pues, libreta. Pero a lo mejor todo el tiempo pensando que podía ser. Es que ese yo creo que es el ¿cómo punto. viven? Y ahí le pregunto, ¿y cómo cree que está la familia de Carmelo Soria? Y se le pasó todo, ¿cachai? Entonces hay una humanidad que estaba profundamente trastocada dentro de ellos, yo siento, los agentes, ¿cachai? Como decís tú, son 30 años, 20 y tantos, 30 años, pues, 20, no sé sumar, ponle 25, 30 años. Somos humanistas, nosotros Somos no humanistas, sabemos sí. sumar. Ahí que los ingenieros suman. Pero casi 30 años en los que en el fondo está ahí metido en procesos judiciales. Él está hoy procesado por otro crimen, cuando asesinaron al conservador de bienes raíces con Gazarín. Entonces están metidos en tribunales constantemente. Y más de alguno que ellos deben también tener Claro. ahí en secretito. Claro, entonces yo encontré la parte humana en él, en el miedo que tiene. A mí me sorprende mucho el miedo que le tienen a la cárcel. Uno que apunta a Peuco y dice como, ya, esta cuestión no es la pena ni tampoco, ¿cachai? No, pero lo más seguro es que la tercera después le haga un perfil Claro. ¿Era un asesino o no era un asesino? Era una pregunta. ¿Era un asesino o no era un asesino? O si no, el estado grave, depresivo de Guillermo Claro. Salinas. Y Guillermo como Salinas Torres te dice un poco de ese temor a caer preso, a pesar de que sea Punta Peuco. Yo creo que desemboca en eso de sentir que no era intocable. ¿Cachai? Son agentes de élite real. O sea, gente que miraban así al resto por debajo del hombro. Por supuesto. Que recibían órdenes directas del Mamo y de Pinochet. No sé qué decirlo. O sea, Pinochet era ese escalafón que tú planteabas ahí. No se mandaban solos. Un poco que lo que él trata de decir en la entrevista en el libro es: no, a mí mi brigada se me mandó sola y hicieron cosas sin mí. Por favor, o sea, la DINA, organismo partido del ejército, inteligencia, es absolutamente vertical. No se mueve un pelo sin que yo sepa, decía Pinochet. Claro, Y se eso es jactaba real. de eso y después decía, uy, están Ya actuando no. sin ¿Cachai? Entonces, mi consentimiento. eso no es así. Es absolutamente vertical. Era todo bajo distintas órdenes. No se levantaban un día con ganas de matar a alguien. Era una orden con un objetivo Era un claro. plan. Y ahí Pinochet, digamos, todavía ya murió hace muchos años, pero todavía no se le han podido atribuir un montón de crímenes que finalmente él es el verdadero responsable como autor intelectual de Claro. todos los horrores de la dictadura. Claro. Y el caso de Carmelo Soria te refleja eso. Oye, Andrés, ha sido realmente un solaz hablar contigo en esta semana súper loca que hemos vivido, llena de homofobia, negacionismo, ¿cierto?
más allá de las opiniones que todos podamos tener del gobierno actual y de todo, nosotros aquí nos unimos con Andrés y pedimos realmente que se tome el toro por las astas respecto a hacer justicia, que también fue prometido en campaña. Yo aprovecho de recordar porque las promesas de campaña no solamente se van para el lado social, sino que también para el lado humano, y necesitamos justicia, es cierto. Tenemos un libro para regalar, monada. Tenemos un libro para regalar y yo me imagino que ya hay mucha gente interesada. Solamente escriban al hashtag Café con Nata, @sube la radio, por supuesto, etiquétenme a mí, lo que sea, pero mira, y la gente está opinando. El entramado que armaron los actores principales y los cómplices de la dictadura para evitar hacer justicia, eso lo dice La Decadente con Brillo, en complicidad con la llegada de la democracia imperfecta que se instaló gracias a parlamentarios mercenarios que permitieron que reinara la impunidad. Es triste esa parte de la historia. Más triste que la cresta. Porque de alguna manera hay una responsabilidad política, civil, desde todo punto de vista, y lamentablemente una democracia súper maquillada, po. O sea, piensa cuando... Me imagino que tú hablando con la hija de Carmelo, con todo, más te das cuenta que comillas, un engaño, dijo. Sin hacer ningún spoiler, en el caso de Carmelo Soria, amnistía, sus asesinos son amnistiados porque en el fondo no se pudo certificar la calidad de funcionario internacional de Carmelo Soria, que le entregaba protección. Pero ¿cómo si eso estaba absolutamente...? La Cancillería, en ese momento el canciller José Miguel Insulza, hoy senador, no entregó la documentación correspondiente y prefirió en el fondo decir, aquí voy a hacer una compensación económica, y le dijo, más que esto, señora Carmen, yo no puedo hacer. Y fue súper curioso porque 2 años después Pinochet cae preso en Londres para ser juzgado en España, y el argumento que más él defendía era que él tenía protección internacional. Entonces 2 años antes se desdijo, se lavó un poco las manos respecto al caso de Carmelo Soria, y 2 años después era el argumento que utilizó la concertación completa para traer de vuelta a Augusto Pinochet. Ese es el nivel de entramado que tú planteas ahí, Nati, y que yo creo que hoy día estamos pagando un poco las consecuencias. ¿Cachai? Absolutamente. O sea, esa reconciliación que de tanto se habla no es cerrar un capítulo, sino que es hacer justicia. En tanto hay impunidad, nunca va a haber reconciliación. ¿Cuál es la mirada de la familia de Carmelo Soria a propósito de esto? Porque me imagino que celebraron la llegada de la democracia, pensando que podía haber justicia, y se encontraron con todo lo contrario. ¿Cuál es la mirada de ellos que nos puede aportar en este camino de la memoria que queremos hacer en la conmemoración de los 50 años del golpe? Es súper crudo decirlo, pero de hecho está en el libro. La Carmen lo dice así: tengan mi profundo asco. ¿Cachai? O sea, ella, su familia, por supuesto que tuvieron fe y esperanza cuando fue el no, ¿cachai? Cuando vuelve la democracia. Y al poco tiempo se fueron dando cuenta, esto en sus palabras, que estaban llenos de promesas vacías. Y qué duro es tener promesas vacías cuando se habla de justicia, ¿cachai? Qué duro. Cuando te mataron de ese modo a tu padre. A tu papá, y ella dice, como esta gente que se llenó la boca hablando de los detenidos desaparecidos, sus propios compañeros, y que de un día para otro estaban de la mano con quienes organizaron el horror. Eso es lo que no queremos ver, po. Eso es lo que no queremos ver, que hoy día sigan de la mano aquellos que perpetuaron la impunidad junto con los que hoy día podrían hacer justicia, porque también tenemos un problema judicial, la justicia funciona en la medida de lo posible realmente, o sea, claro. Aylwin tenía toda la razón cuando lo dijo. Toda la razón, o sea, la pregunta es ahora, ¿a quién le temen? Porque de repente en el momento uno dice, ya, sabéis que Pinochet igual estaba ahí, igual tenía poder, como te hizo el boinazo, ¿cachai? Te puso milico afuera, ya, ok. Claro. Pero el presidente Lagos, Bachelet, ¿cachai? Adelante, como... Bachelet con un ministro de Justicia que lo mandó a cerrar Punta Peuco, y el mismo ministro de Justicia decidió que no. O sea, el caso de Carmelo Soria, 47 años atrás, y todavía no está en su etapa final. Falta el fallo. El fallo debería salir en unos 2 meses más, pero 47 años después. Imagínate, me caen todos presos. Por supuesto que sería algo positivo. Pero, ¿cuánto tiempo esperó la familia de Carmelo Soria por esto? O sea, ¿cuántos años Carmen Soria se pudo encontrar con los asesinos de su padre en el supermercado, en una plaza? Estos tipos que la perseguían, digamos, ¿cachai? Que le tiraban cosas a la casa, le llamaban por teléfono para amenazarla. Ese tipo de violencia, ella tuvo que vivir eso día a día pensando que podían estar junto a ella, tras ella,
en cualquier parte de su vida. O por 47 último, la años. sensación, tal vez no le iban a hacer nada, pero esa sensación de amedrentamiento constante para que tú no te atrevas a hacer justicia, para que tú no te atrevas a avanzar, ni a hacer este libro, ni a declarar en algún congreso internacionalmente, porque en el fondo eso es lo que provocan, que tu miedo te detenga. Exacto. Ese es finalmente el objetivo de ello. ¿Cachai? Oye, Andrés, ha sido un gusto conversar contigo. Andrés López, uno de los creadores de este libro, Andrés López Aguad, junto a Camilo Pérez Alvear. Tenemos un libro para regalar, así que por favor, al hashtag Café con Nata, @sube la radio, y estaremos atentos. Se lo están peleando aquí en la radio un poco, así que atentes, monada, porque el libro lo pueden tener en sus manos y nada, pues parte de lo que estamos haciendo. Memoria para no olvidar y para no repetir. Basta de impunidad. ¿Algún mensaje que quieras dejar, Andrés? ¿O algún tipo de panorama, de presentación del libro, Sí. de junta, de conversatorio? Yo me pensaba hacer una reflexión como respecto a los 50 años, pero en realidad es imposible no hablar de Carmelo, porque hoy, 14 de julio, se cumplen 47 años del crimen. Y tengo un escrito por ahí que cuando lo he leído en las presentaciones, uno se hace de repente amigo de estas personas. Yo siento que soy amigo invisible de Carmelo Soria. Hay años en los que todos los días digo su nombre, al menos una vez. Entonces, imagínate, no sé, la distancia que yo tengo con esta persona ya me emociona. Pienso en la familia y solo puedo decirle a la familia que le mando un abrazo muy grande, que en estos 47 años todavía hay gente que está haciendo memoria, que está buscando justicia, que Carmelo no está olvidado, No. su historia no está olvidada, que este libro la recoge, la cuenta con mucho cariño, y darle las gracias por abrirnos las puertas de su corazón y dejar que nosotros con Camilo pudiéramos abrazar su historia con rabia. No, yo estoy chocha. Porque aquí el equipo está aplaudiendo y tu visita, Andrés, mira, ahí hay alguien que conoces, y tu visita, Andrés, nos hace felices. Gracias. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo, en un país de impunidad, pero en este programa, en esta mañana, en este minuto, no. Como tú dijiste, Carmelo Soria, presente. Gracias. Un abrazo para todos, que tengan un buen fin de semana, participen por el libro y muchas gracias, Andrés. Fue un Gracias gusto por la tenerte acá. conversación. Igual. Cuenta conmigo para lo que quieras. Nos vamos, hasta la próxima. Chao. Chao. Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en subela.cl.